Entonces, hasta ahora, ¿dudas de lo que vimos la clase pasada, que eran los componentes humorales? ¿Se entendieron cuáles eran las funciones? ¿Cuáles eran? Sí, yo entendí. Genial. Bueno, hoy la idea es ver los componentes celulares, es decir, las células que están involucradas en la respuesta inmune, obviamente innata. Lo primero que siempre se acuerdan cuando hablamos de células, bueno, ustedes ya vieron frotis, por ende las tienen bastante ubicadas, al menos en cuanto a morfología. Sí, tenemos las primeras que vamos a hablar, son las células polimorfonucleares, sí, que son las que, como su nombre le indica, tienen estos núcleos lobulados y que tienen varios, o sea, pueden tener varios lóbulos. Son 3 distintos y todos también en su conjunto se los conoce como granulocitos, justamente por la presencia de estos gránulos en el citoplasma, ¿sí? Que toman diferente coloración dependiendo de qué célula es, justamente porque cada gránulo tiene distintos contenidos. ¿Sí? Entonces, las células polimorfonucleares o los granulocitos son principalmente, en mayor medida y en mayor proporción, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. En general, cuando se habla de polimorfonucleares, muchas veces directamente nos estamos refiriendo a los neutrófilos por una cantidad de número. ¿Sí? Dentro de los eosinófilos y los basófilos son muy poco, o sea, son células importantes para la inmunidad, pero están en un número tan bajo que en general es como que se habla de polimorfonucleares y es como que automáticamente se asocia a los neutrófilos. Entonces, lo primero que vamos a hablar un poquito son de los basófilos, ¿sí? Estos basófilos, lo principal que tienen, si nosotros los vemos, se van a ver de una coloración más violácea, no tan rosa como los demás. Estos son más violáceos, suele tener un único núcleo, si bien es lobulado, pero es como un núcleo grandote. Y estos gránulos suelen contener sustancias o mediadores vasoactivos, es decir, que suelen generar mayor inflamación y permeabilidad vascular, justamente porque contienen aminas vasoactivas y, por ejemplo, histamina. Y están bastante involucrados, son los principales polimorfonucleares involucrados en la defensa frente a patógenos, y son los que cuando se desregulan, mejor dicho, son los que están desregulados en los procesos de alergia. ¿Sí? Algo que normalmente se suele escuchar es que los basófilos son los encargados de la alergia. Bueno, no es así. ¿Sí? La alergia es un proceso que vamos a ver cuando veamos desregulaciones del sistema inmune, pero es verdad que están bastante involucrados en el proceso, justamente por esta capacidad de secretar mediadores vasoactivos. Están se activan no solo por el reconocimiento de parásitos en general, sino también por algunas citoquinas clave, como puede ser la interleuquina 33 y la 25. ¿Sí? Por otro lado, los eosinófilos, ¿sí? Son los que cuando uno los ve en un frotis, los puede ver de una coloración más rosácea. Estos eosinófilos también están involucrados frente a los parásitos, y además de tener algunos moduladores vasoactivos, son encargados también de modular justamente la función efectora de otras células del sistema inmune, tanto innato, como los macrófagos, los neutrófilos, las células, los mastocitos, ¿sí? Los mastocitos son lo más parecido a las células polimorfonucleares, pero que no son consideradas del sistema inmune. Y a las células dendríticas, como también así a las células del sistema inmune adaptativo, ¿sí? A los linfocitos T, en particular, favorece el reclutamiento y estarán muy asociados con el perfil de T helper 2, que lo vamos a ver cuando veamos perfiles de linfocitos T. Va a favorecer la producción de células B plasmáticas que generan un switch de isotipo particular, y favorece, entre otras cosas, que las células células B plasmáticas que se encuentran ya en médula ósea, sigan produciendo anticuerpos. Entonces, si bien funcionan como parte del sistema inmune innato en la eliminación de parásitos, también cumple funciones efectoras y funciones reguladoras de otros efectores. Esto es una de las cosas más recientes, sí, como que normalmente también los eosinófilos solamente se contaban o se consideraban para los parásitos. Y el principal encargado de la eliminación de lo que son bacterias bacterias y hongos extracelulares, que son los neutrófilos, ¿sí? Los polimorfonucleares más abundantes y los más conocidos y más descritos.
También entonces, estos polimorfonucleares lo que tienen es una gran capacidad endocítica y fagocítica. ¿Sí? Entonces, justamente son lo que nosotros consideramos junto con los macrófagos fagocitos profesionales, se van a encargar de comer, fagocitar y eliminar la mayor parte de las bacterias y hongos extracelulares. Justamente por eso sirven como efector frente a este tipo de infecciones. Cuando se encuentran en circulación, en realidad lo podríamos separar en dos subpoblaciones de neutrófilos, dependiendo justamente de su localización en circulación. Tenemos lo que consideramos el pool circulante, que es el que está en sangre y está circulando a lo largo de los vasos sanguíneos, dispuestos a luego extravasarse, y lo que consideramos el pool marginal, que es el que está todavía en vaso sanguíneo, pero ya asociado a las paredes del endotelio, entonces está listo ya sea o para patrullar los vasos sanguíneos, o ya para estar migrando hacia los tejidos y dentro de los tejidos. Eso sería lo que nosotros consideramos el pool marginal. Básicamente los neutrófilos tienen 3 mecanismos básicos para la eliminación de los patógenos, ¿sí? Siempre que pensemos en patógenos extracelulares, ya sean hongos o bacterias, no para virus, pero hongos y bacterias extracelulares, tenemos que pensar en la funcionalidad de los neutrófilos. Estos 3 mecanismos básicos son la degranulación, es decir, justamente la liberación de estos gránulos que contienen en su citoplasma hacia el exterior celular, la fagocitosis y la eliminación de esos microorganismos dentro del mismo neutrófilo por mecanismos que ahora vamos a ver, y el mecanismo más novedoso hasta el momento, o novedoso hasta ahí, tiene un par de añitos descriptos, que es la formación de nets, netosis, sí, que son trampas extracelulares de neutrófilos, que lo que hace el neutrófilo es justamente liberar parte de su material genético al exterior y genera una especie de redes de ADN que atrapan a los microorganismos e impide que los mismos proliferen y impide que los mismos se dispersen. ¿Sí? Es una manera de contención extracelular. En general, lo que se vio ahora es que no se sabe muy bien cómo es que el neutrófilo decide cuál de los 3 mecanismos utilizar, pero en algunos casos hay una opción coordinada de neutrófilos que están haciendo cada uno de estos mecanismos, entonces ocurren los 3 en paralelo. ¿Sí? Aún no se sabe muy bien cuál es, qué es lo que, cómo decide el neutrófilo, por así decirlo, cuál es el mecanismo a utilizar o en qué bacterias va a utilizar cada tipo de mecanismo. Cualquier cosa saben que me frenan. Entonces, obviamente, degranulación, como su nombre se indica, es justamente liberar esos gránulos que están contenidos en el interior del neutrófilo. Los neutrófilos poseen 3 tipos de gránulos distintos, los que nosotros podríamos llamar gránulos primarios, ¿sí? Los gránulos secundarios y los gránulos terciarios. Estos tienen distintos componentes, ¿sí? Es decir que tienen cada uno está compuesto por distintos tipos de enzimas, todos tienen enzimas hidrolíticas, que básicamente lo que van a hacer es tratar de desestabilizar la membrana de los microorganismos y tratar de eliminar a los microorganismos con distintos mecanismos, ¿sí? Y son enzimas hidrolíticas y componentes microbicidas específicos. Y a su vez, la exocitosis de esos gránulos ocurre de manera escalonada, y en general ocurre sí, de manera, sí, no solo escalonada, sino ordenada. ¿Sí? No ocurre la degranulación de todos los tipos de gránulos a la vez, sino que siguen un orden específico. ¿Acá? ¿Bien? Después, bueno, obviamente tienen, si quieren, para chusmear los contenidos de los distintos tipos de gránulos, ¿sí? Cada uno tiene sus distintas enzimas y cada enzima tiene su propio funcionamiento. Pero básicamente la idea es esa. En la degranulación van a liberar todo el contenido al exterior. ¿Cuál es el problema de la degranulación? Si bien es genial porque se encarga de eliminar gran cantidad de patógenos que estén en el exterior, todas esas enzimas hidrolíticas también dañan a los tejidos circundantes. ¿Sí? La enzima hidrolítica no mide muchas veces si está rompiendo un microorganismo o está rompiendo una célula epitelial, por ejemplo. Entonces, la degranulación de los neutrófilos tiene que estar también controlada y contenida justamente porque es parte de lo que asocia al daño de los tejidos.
Por otro lado, la fagocitosis. Seguramente vieron el proceso de fagocitosis en otras materias. Consiste justamente en la formación de un fagosoma, que consiste en, inicialmente, la generación de pseudópodos que van a atrapar al microorganismo, que lo van a ingresar. Esto funciona igual tanto para macrófagos como para neutrófilos. Los dos tienen el mismo proceso, ¿sí? Generan estos pseudópodos que van a envolver al microorganismo. Generalmente la fagocitosis está beneficiada si ya tuvimos o anticuerpos que opsonicen, o si se acuerdan, por ejemplo, complemento. Una de las funciones del complemento era opsonizar a los microorganismos y favorecer este proceso de fagocitosis. Una vez que el microorganismo está envuelto en este fagosoma, este fagosoma lo que va a ocurrir es que se van a empezar a fusionar con lisosomas, que son los que traen las enzimas hidrolíticas. Se va a acidificar el pH del fagolisosoma, se va a generar la degradación de los microorganismos. Esa degradación de los microorganismos se va a digerir por completo por las enzimas hidrolíticas que están en el fagolisosoma, y algunos productos de degradación pueden ser absorbidos y utilizados como material energético, y el resto de los productos de la digestión son liberados a la célula. Lo cual esto genera que haya una liberación de contenido y de antígenos ya procesados, por así decirlo, ya digeridos. Esto es importante para cuando veamos presentación antigénica, que tengamos en cuenta de que siempre que hay fagocitosis y siempre que hay degradación de microorganismos, hay luego una liberación de estos antígenos al medio extracelular. ¿Sí? No es que es a todo o nada. Además de tener siempre microorganismos que todavía no fueron fagocitados, tenemos como una especie de productos de degradación que pueden volver a estar en el medio extracelular, y que muchas veces las células dendríticas están como captando todo eso. Acá les dejo un videito mientras... Ay, con el puntero no me dejo. Sí, de un neutrófilo fagocitando. Sí, siempre los pasos van a ser los mismos. Tengo el microorganismo o cualquier partícula, ¿sí? Esta célula lo que va a hacer es hacer quimiotaxis y adherencia hacia el lugar donde están los microorganismos, y los microorganismos liberan distintos factores que resultan quimioatractantes, tanto para neutrófilos como para macrófagos. Ocurre la ingestión, ¿sí? La formación de este fagosoma, que luego se une con los lisosomas para dar lugar a los fagolisosomas, la digestión parcial y final del material, y todo lo que no pueda ser absorbido, que no pueda ser terminado de degradar, se va a liberar al medio extracelular para que luego haya otras células que lo limpien. Básicamente las células encargadas después de hacer toda esa limpieza del medio extracelular van a ser siempre los macrófagos. Acá lo tenían, justo estaban marcados, que lo que tiene esto es un colorante que se vuelve verde cuando se acidifica el medio. ¿Sí? Entonces cuando se unen los lisosomas al fagosoma para dar lugar al fagolisosoma, y cuando baja el pH, se enciende la proteína verde. Es una sonda. Además de la fagocitosis, justamente a partir de la fagocitosis, tanto los macrófagos, pero principalmente los neutrófilos, tienen dos mecanismos diferentes para eliminar a los microorganismos fagocitados. Unos mecanismos que son dependientes de oxígeno y unos que son independientes del oxígeno. Los mecanismos independientes del oxígeno justamente son estas sustancias o microbicidas que se encuentran dentro de los gránulos, que normalmente están degranulados, que lo que puede ocurrir es que también, en lugar de eliminarlos hacia el exterior o de fusionar sus membranas a la membrana plasmática y liberar el contenido al exterior, lo que hacen es fusionar esos gránulos con el interior del fagosoma. Entonces, no solo funcionan las enzimas hidrolíticas que tienen ya los lisosomas, sino además las propias enzimas microbicidas que están en los gránulos que contiene el neutrófilo. Pero además de eso, tienen una segunda opción, que es la formación de intermediarios reactivos del oxígeno, ¿sí? Que normalmente se los conoce como IROS en español o ROS en inglés. Este proceso de generación
de estas especies reactivas del oxígeno, que ustedes saben que cualquier especie reactiva del oxígeno, lo que tiene es que es altamente oxidante, ¿sí? Está todo el tiempo en búsqueda de electrones y capta electrones de donde venga, entonces eso genera mucho daño en los microorganismos. Es lo que nosotros normalmente conocemos como estallido respiratorio. No sé si alguna vez lo escucharon hablar, lo escucharon nombrar. ¿Sí? Sí, lo vimos. Ah, genial, perfecto. Bueno, ese estallido respiratorio entonces justamente está dado porque cuando se forma el fagolisosoma, con un microorganismo en su interior, tenemos una enzima específica llamada NADPH oxidasa, que se encuentra, normalmente está en membrana, pero le falta una subunidad, ¿sí? Por ende no está activa. Cuando esa NADPH oxidasa que se encuentra en membrana queda retenida dentro del fagolisosoma, cuando se realiza la invaginación de la membrana, queda dentro del fagolisosoma, se activa, y al activarse se recluta la parte que nos falta, ¿sí? Se recluta parte del complejo enzimático que falta, se ensambla y se genera las especies reactivas del oxígeno. Todas las especies reactivas del oxígeno derivan del anión superóxido, ¿sí? Que si lo vieron en química, es uno de los componentes más oxidantes que se encuentran, ¿sí? Porque está todo el tiempo en búsqueda de reacciones. Estas especies reactivas del oxígeno, todas son finalmente halógenos. Todos estos halógenos básicamente generan muchos daños a nivel de ADN, ¿sí? Del ADN de los microorganismos, ¿sí? Desestabilizan el ADN por completo, y cualquier microorganismo que tenga su ADN desestabilizado por completo justamente va a morir y no tiene manera de sobrevivir o de sobreponerse a ese tipo de daño. Ya sea porque el daño en el ADN genera obviamente fragmentación, genera daño en las mitocondrias, genera daño en los telómeros, ¿sí? Genera anormalidades epigenéticas, genera una serie de daños genéticos tales que finalizan la muerte de ese microorganismo y en una muerte obviamente completamente desordenada. El problema que tenemos que tener, o el problema mejor dicho que hay a nivel para los neutrófilos que hay que tener en cuenta, es que obviamente las especies reactivas del oxígeno tampoco controlan qué tipo de ADN van a dañar, ¿sí? Son muy peligrosas y hay que tenerlas muy controladas. Entonces hay diversos mecanismos justamente para evitar que esas especies reactivas de oxígeno puedan entrar en contacto con células propias y puedan entrar en contacto con con el mismo material genético del propio neutrófilo. Si cualquiera de esas cosas que ocurra es altamente oxidante y es altamente preocupante. Por eso es que existen en los neutrófilos y en todas las células algunos mecanismos antioxidantes que evitan justamente eso. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, los neutrófilos son como pequeñas bombitas de tiempo. Que está todo bien, si funcionan bien, son extremadamente buenos en su trabajo, que es la eliminación de patógenos, tanto bacterias como hongos extracelulares, pero que cualquier desorganización de su membrana, cualquier disfunción que generan, pueden generar muchísimo daño a tejidos propios, porque todos los mecanismos que se utilizan son mecanismos inespecíficos. Nosotros lo estamos dirigiendo contra un patógeno, pero si bien está dirigido contra un patógeno, si hay una célula cercana, también la puede dañar. Entonces, los neutrófilos funcionan de manera muy bien, son muy eficientes, pero son un arma de doble filo, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber mecanismos acompañados para controlar todos los posibles daños que genere su activación, ¿sí? El último mecanismo es uno de los más novedosos o más descritos hace poquito tiempo, es uno de los más lindos a mi entender, son justamente estas redes de cromatina y proteínas asociadas, entre las que se encuentran proteínas nucleares como son las histonas, proteínas citoplasmáticas, lisosomales, se combina también con la presencia de algunos gránulos, ¿sí? Que dan lugar a esta red de contención, llamadas trampas extracelulares de neutrófilos, o normalmente para los que trabajamos en eso simplemente se las conoce como NETs, que lo que hace es atrapar microorganismos, ¿sí? Y evitar su contención por un lado, y por otro lado, o sea, mejor dicho, perdón, generar su contención, evitar su dispersión, y por otro lado, concentrar todas las sustancias microbicidas hacia esa zona en particular, tratando de limitar el daño generado a los alrededores, ¿sí? Obviamente genera mucho más daño que simplemente fagocitar y eliminar un patógeno en su interior, pero genera menos daño que la degranulación azarosa o la degranulación
indiscriminada o liberada sin ningún tipo de control. En las fotos vieron, acá ahí tenemos microscopías electrónicas, ¿sí? Que si las miramos, las rayitas son los que serían las distintas nets, que son básicamente la misma molécula, o sea, los cromosomas, cada cromosoma parcialmente descondensado, liberado al exterior, junto con parte de sus proteínas, que se vuelve como pegajoso para los microorganismos. En este caso tenemos a Streptococcus aureus y Shigella, ¿sí? Y acá lo que vemos es las mismas microscopías, solo que para que sea más claro se colorean a posteriori, ¿sí? Entonces en este caso tenemos a la bacteria, al neutrófilo y a las distintas redes que se van generando. Esto es la misma imagen, que lo que hicieron fue hacer un timelapse en los distintos tiempos. Se ve en rojo material genético, que es decir, en rojo teñimos directamente el ADN, y en verde el citoplasma del neutrófilo. Lo que se ve es que cuando se activan, obviamente los núcleos que son, normalmente los neutrófilos tienen un núcleo bilobulado y bastante grande, pero lo que ocurre cuando se activan es que cuando se activan hacia perfil, que va a generar nets, es que todo el material genético se empieza a descondensar, por eso empiezan a tener como más núcleo que citoplasma, se descondensa, se empieza a romper parte de la membrana celular, y luego es como si escupiera el material genético hacia afuera, generalmente tenemos los dos tipos, podemos ver que como que explota y se va hacia todos los costados como si fuese circular, o dirigido hacia un único lugar. Originalmente el primer mecanismo de netosis que se describió justamente es el que se llama el nombre de netosis, que es un programa, o sea, la netosis es un programa de muerte específico, ¿sí? No es apoptosis y no es necrosis, es netosis. Lo hacen los neutrófilos justamente para producir estas nets, en la cual ocurre justamente la delubulación, por así decir, la diseminación de se degrada la membrana nuclear, ¿sí? Se depolariza la célula, se descondensa la cromatina y se liberan las nets. En estos casos, este neutrófilo ya está muerto, ¿sí? Al liberar todo su material genético, pierde su viabilidad y es como que se inmola por el bien común de tratar de eliminar a la bacteria. Se creía justamente que esto ocurría cuando veía que la infección se descontrolaba y que no había manera de controlarla, que no había manera de fagocitar todo lo que había que fagocitar, entonces, como mecanismo de salvaguarda, lo que hacía era explotar, y si bien en el medio moría, esperaba poder reclutar nuevos neutrófilos que ayudaran al momento. Hace bastante poquito se descubrió que hay también otro mecanismo que se denominó netosis vital, en la cual los neutrófilos pueden liberar estas como hilos de cromatina y seguir estando vivos y seguir siendo funcionales, sin morir. ¿Sí? Por eso tenía el nombre vital. ¿Sí? Este neutrófilo, en este caso que generó esta net y que está conteniendo estos microorganismos, puede, por un lado, en su otro extremo, seguir fagocitando, y por otro lado, expulsar y degranular de manera activa hacia la zona donde están las nets, ¿sí? Una vez que todo esto ocurre, luego tiene maneras de como eliminar ese ADN y sobrevivir. Siempre tengamos en cuenta que los neutrófilos nunca salen del foco de infección, ¿sí? Todos los neutrófilos son reclutados al foco de infección, cumplen sus funciones y mueren en el sitio de infección. Y una vez que mueren en el sitio de infección por apoptosis, tienen que ser removidos por macrófagos antiinflamatorios, ¿sí? Pero siempre pensemos que el neutrófilo tiene muy corta vida media una vez activado. Simplemente funciona en el ratito que tiene que eliminar a las bacterias y muere. En el par de días que tiene que eliminar a la bacteria y después se muere. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Voy un poco rápido, así creo que podemos llegar casi hasta el final y que nos quede un ratito nada más para la clase que viene. Yo no tengo dudas. Bien, genial. Vamos a ver. Acá es lo mismo que les estoy diciendo, creo que los tienen en videitos, y tenemos los neutrófilos, las bacterias, microscopía electrónica, que es la que mejor se ve en cuanto a resolución para este tipo de cosas, en este caso Shigella, que es una bacteria extracelular.
y ven que podemos ver en lo que está en azulcito, sería el ADN. ¿Sí? Además de tener ADN, vamos a tener histonas, algunas proteínas citoplasmáticas, proteínas nucleares, y podemos tener también algunos gránulos que quedan como contenidos ahí. Además de todo eso, lo que se secretan son estas mismas sustancias microbicidas, que ahora en lugar de estar liberadas por todo el ambiente, van a estar liberadas directamente y contenidas en la misma red, ¿sí? Como una manera de concentrar esas enzimas. Y esto es tiempo real, esto obviamente no es tiempo real, es un timelapse, pero ven que los neutrófilos lo que tenemos es un colorante por fuera, que mientras el ADN esté dentro del núcleo se ve azul, ¿sí? Porque es un colorante específico. Cuando sale, ese colorante cambia de pH y se vuelve verde. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que en este caso todas estas netosis, por las condiciones en las cuales se hicieron, son netosis vendría a ser de punto final, ¿sí? No son vitales. ¿Por qué? Simplemente el neutrófilo lo que hace es como explotar y generar esa red de contención alrededor. ¿Sí? Ese es el primero que va a explotar. Ven que libera todo su ADN junto con lo demás, generando esa contención en los alrededores. ¿Y esto se da cuando ya está de última o cuando, o cómo? No se sabe muy bien en qué momento decide el neutrófilo entrar en apoptosis o no. Entrar, perdón, en netosis o no. Se sabe sí que hay algunas bacterias que generan más netosis que otras, que hay algunos estímulos que generan mayor proporción de netosis que otras. Pero todavía, por lo menos hasta donde fui leyendo yo, no se sabe muy bien en qué momento, o sea, cómo decide el neutrófilo qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Tengamos en cuenta que todos los neutrófilos que ingresan a la zona son más o menos tienen el mismo tiempo, no es que decís, bueno, ya era un neutrófilo viejo, entonces no tiene capacidad ¿cómo se llama? No tiene capacidad no sé, de fagocitar también. Creo que depende más del estilo de las características del inductor que de las propias características del neutrófilo. Igual todavía se está viendo porque históricamente se consideraba que todos los neutrófilos eran una única población o única subpoblación, y ahora se está viendo que no es tan así. Entonces puede ser que tengamos en realidad subpoblaciones ya más propensas a generar netosis y subpoblaciones más propensas a generar fagocitosis y todavía no lo sepamos. Eso puede ser. De hecho hay un montón de cosas que vamos a ir viendo que hoy las damos como que son así, y por ahí dentro de 5 años si volvemos a cursar la materia les digo, bueno, no, todo lo que les dije no era tan así, al final son dos poblaciones distintas. Sí, que de hecho es lo que más pasó con los macrófagos, por ejemplo. Sí, esas cosas siempre pueden ir cambiando, es como muy plástica todavía todo lo que es inmune. Bien, de neutrófilos entonces se entendieron los tres procesos. Bien, las tres funcionalidades. Los macrófagos son los otros fagocitos profesionales y tienen una función dual. Por un lado, no solo se van a encargar de eliminar microorganismos patogénicos, ¿sí? E incluso eliminar células infectadas, los macrófagos tienen la capacidad también de eliminar células infectadas, sino que además van a ser las encargadas de limpiar todo lo que son células muertas en condiciones tanto fisiológicas como patológicas. ¿Sí? Nosotros tengamos en cuenta que en todo nuestro organismo todo el tiempo hay células muriendo en condiciones fisiológicas, simplemente llegan al final de su vida y mueren por apoptosis. Los macrófagos son justamente las células encargadas de eliminar a esas células muertas. Nosotros normalmente lo que vamos a tomar en esta materia es que los macrófagos en circulación son monocitos y cuando llegan a los tejidos se diferencian a macrófagos. Lo vamos a agarrar, es lo que vamos a considerar en la materia, ¿sí? A modo de simplificación. Se vio que dependiendo de qué tejido es, el origen de los macrófagos es distinto, y que en algunos casos tenemos macrófagos residentes que se autorrenuevan, y en otros casos sí ocurre esto, de que todos los monocitos, una vez que ingresan a los tejidos, se transforman en macrófagos. Pero a modo de simplificación, vamos a considerar que todos los macrófagos son provenientes desde los monocitos. Esos macrófagos, hay dos opciones. Que sean macrófagos que se consideran residentes, es decir, que están todo el tiempo en los tejidos,
o que frente a una infección, frente a un estímulo inflamatorio, sean reclutados nuevos macrófagos desde monocitos. Es decir, reclutamos desde circulación nuevos monocitos que al llegar al sitio de infección se van a diferenciar a macrófagos. Las funciones principales de estos macrófagos van a ser, por un lado, la liberación de, más que liberación de agentes antimicrobianos, la fagocitosis y eliminación de material y la eliminación de ay, estoy trabadísimo. La eliminación de microorganismos, justamente como vimos antes, a partir de la fagocitosis y de la generación de mecanismos dependientes e independientes de oxígeno. Obviamente son también fagocitosis. Además, los macrófagos son capaces de presentar antígenos, ¿sí? Que lo vamos a ver cuando hablemos. Están en ese limbo también de conexión con la inmunidad adaptativa a partir de la presentación de antígenos a linfocitos T. Y justamente también son los encargados de incorporar los complejos inmunes formados entre antígenos y anticuerpos cuando ya tuvimos una respuesta adaptativa o cuando teníamos anticuerpos preexistentes. Esas serían las funciones desde el punto de vista inflamatorio. ¿Sí? Los monocitos o los macrófagos, mejor dicho, también tienen acciones desde el punto de vista homeostático, que es, por ejemplo, el mantenimiento de los tejidos. Si lo pensamos a grandes rasgos, nosotros podríamos dividir a los macrófagos en dos. Lo que normalmente se conoce como el perfil clásico, o M1, ¿sí? Que es activado por la vía clásica, que también se lo conoce como macrófago proinflamatorio, ¿sí? Que es el que va a estar activado cuando por ejemplo, cuando los monocitos se reclutan hacia un sitio infeccioso y se reconoce la presencia de microorganismos o se reconoce la presencia de interferón gamma. Y estos macrófagos activados en un perfil M1 o proinflamatorio, básicamente van a ser inflamatorios, es decir, van a liberar citoquinas proinflamatorias, y van a liberar enzimas y van a generar enzimas y van a generar fagocitosis y van a generar toda la maquinaria necesaria para eliminar a esos microorganismos por fagocitosis. Eso es desde el punto de vista inflamatorio. Existe la contraparte de estos monocitos, que son estos macrófagos, mejor dicho, que son los macrófagos M2, o antiinflamatorios, o de perfil alternativo, que son los que vienen después, ¿sí? Que son los encargados justamente de la reparación de los tejidos, de la eliminación de los neutrófilos que fueron reclutados al sitio, que tienen las funciones de liberar enzimas, citoquinas antiinflamatorias para tratar de regular y controlar la inflamación. De estos, de los M2, nos vamos a encargar en la clase de tolerancia y homeostasis, ¿sí? Porque sus funciones principales no están asociadas frente a una infección, sino están o post una infección o en condiciones normales, ¿sí? Los macrófagos tienen funciones muy importantes en condiciones basales y fisiológicas para el mantenimiento de los tejidos en ausencia de infecciones. ¿Sí? Bien. A diferencia de los neutrófilos, que su única función como fagocitos es la eliminación del patógeno, en el caso de los macrófagos, tienen una función doble. Esa fagocitosis de los microorganismos tiene, por un lado, sí, la función de eliminar al microorganismo por fagocitosis, es decir, digerirlo y eliminarlo, y además de digerirlo y eliminarlo, tiene la función de funcionar como como procesamiento de antígenos para la posterior presentación de esos antígenos hacia el sistema adaptativo. ¿Sí? Entonces, no solo los macrófagos se van a encargar de eliminar parte de la carga bacteriana por fagocitarlos y digerirlos, sino que además está preparando todo para que cuando llegue el sistema adaptativo, los mismos macrófagos sean los encargados de presentar los antígenos de esos microorganismos hacia el sistema adaptativo. ¿Sí? Van a tener esa función doble. Bien clásica del sistema innato y en la parte de coordinación con el sistema adaptativo. Los macrófagos son uno de los principales productores de citoquinas que tenemos en el sistema. ¿Sí? Presentan una amplia variedad de citoquinas, son capaces de secretar una amplia variedad de citoquinas, entre las que se encuentran siempre y principalmente interleuquina 1, 6 y TNF-alfa, ¿sí? Encargados de la puesta de una inflamación local, y tanto local como sistémica,
interleuquina, o sea, quemoquinas, sí van a ser capaces de atraer nuevos neutrófilos, nuevos monocitos, ¿sí? E incluso monocitos para que luego también se diferencien las células dendríticas. Van a generar una cantidad de citoquinas antiinflamatorias justamente para tratar de regular que no sea una inflamación desmedida. Siempre vamos a tener niveles basales de citoquinas antiinflamatorias justamente para evitar todo el daño que yo les dije que viene acompañado de la inflamación. Y después una serie de citoquinas que lo que van a hacer es, dependiendo la cantidad, todos ellos, obviamente, todos los macrófagos tienen distintos receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, la integración de los receptores de reconocimiento de patrones que se activen le va a permitir también determinar qué tipo de microorganismo fue el que ingresó. En función de eso, de cuáles son cuál es el microorganismo que ingresó, también va a depender cuáles son las citoquinas que va a generar, lo cual va a generar un ambiente más propicio para algún tipo de sistema inmune adaptativo, ¿sí? Vamos a ver que hay citoquinas que modelan el tipo de linfocitos T que nosotros tenemos, y los macrófagos también generan parte de ese microambiente junto con las células dendríticas. Las células dendríticas van a generar el microambiente necesario en ganglio para que se produzcan esos linfocitos, y los macrófagos van a generar el ambiente de citoquinas necesario en el sitio de inflamación para que esos linfocitos cumplan su función efectora. Y además, entre las cosas que pueden liberar son factores tróficos o de crecimiento para, entre otras cosas, no solo reclutar, por ejemplo, neutrófilos, sino además promover en médula ósea que se generen nuevos neutrófilos. ¿Sí? Recluto los que ya están maduros y promuevo en médula ósea que se generen nuevos neutrófilos, que empiecen a madurar nuevos neutrófilos, nuevos monocitos o nuevas células que ya necesiten. Esos son los que llamamos factores tróficos o de crecimiento. Entonces, a nivel de macrófagos, el mundo de los macrófagos es enorme y de hecho hay gente que se dedica simplemente a estudiar macrófagos y el funcionamiento de los macrófagos. Nosotros los vamos a ver un poco simplificado y lo vamos a dividir en dos grandes tipos de clasificaciones. Por un lado, la clasificación a nivel de poblaciones de macrófagos. ¿Sí? Ustedes saben que los macrófagos residentes en algunos tejidos reciben, como tienen funciones específicas, reciben nombres específicos. Por ejemplo, el típico caso son los macrófagos alveolares, que son los que ahora están de moda y que se encuentran en los pulmones. Los osteoclastos son los macrófagos que se encuentran en tejido óseo y están diferenciados a tejido óseo, en el cual cumplen funciones homeostáticas en el hueso, más allá de sus funciones como sistema inmune, cumplen funciones a nivel de regulación del tejido óseo. Histiocitos, células de Kupfer son las principales que se encuentran en el hígado y se encuentran encargadas de la depuración de algunas sustancias. La microglía son los macrófagos que se encuentran en tejido nervioso, ¿sí? Son los macrófagos encargados de simplemente el sistema inmune del cerebro y funcionan diferente. Y los macrófagos intestinales, por ejemplo. Todos estos son consideradas poblaciones de macrófagos diferentes, porque tienen comportamientos diferentes y funcionalidades diferentes. Algunas compartidas, obviamente, porque en el fondo son todas macrófagos, pero adaptadas al tejido en el cual están inmersas. Y por otro lado, tenemos lo que sería la activación o el fenotipo funcional de esos macrófagos, asociados más hacia un M1, ¿sí? Que son los clásicos activados, que son los que tienen función inflamatoria, o asociados a un M2, que son los más antiinflamatorios, por así decirlo, y más asociados a lo que sería regeneración de tejidos, formación de cicatrices, ¿sí? Y todo como el post-infección. Y en algunos casos, algunos de estos hay un tercer perfil, que es un perfil regulatorio en el cual está constante y es homeostático, y justamente su función es secretar interleuquina 10 para controlar cualquier tipo de inflamación. Todo lo que sea antiinflamatorio está muy, muy regulado también en lo que es microglía. ¿Sí? Imaginemos que cualquier inflamación en el cerebro es altamente peligrosa. ¿Sí? Entonces, hay muchos mecanismos para evitar la activación justamente de los macrófagos que se encuentran en tejido nervioso. Esto
son algunas de las funciones específicas que tienen los macrófagos en algunos casos y que, spoiler alert, las vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos homeostasis. ¿Sí? Son básicamente, ¿qué es lo que hacen los macrófagos o qué es lo que hace el sistema inmune cuando no tenemos infección? No estamos el 100% del tiempo combatiendo una infección. Durante todo ese otro tiempo, que no hay ningún patógeno, el sistema inmune tiene funciones esenciales, entre las que se encuentran, por ejemplo, el mantenimiento de otros tejidos, ¿sí? Ya sea pulmón, hueso, cerebro, tejido adiposo, está muy relacionado con el tejido adiposo y de hecho nosotros no nos vamos a meter, pero hay trabajos muy lindos en los cuales se ve que muchos problemas de gente que es obesa está asociada con problemas de inflamación crónica, que tienen problemas de mayores infecciones, justamente porque hay toda una desregulación del sistema inmune asociado a tejido adiposo, ¿sí? Porque el tejido adiposo regula, entre otras cosas, el sistema inmune. O sea, el sistema inmune es muy amplio. ¿Qué hora es? Son menos cuarto. Hacemos dendríticas y nos queda, creo que, NK para la próxima. Células dendríticas, desde el punto de vista de la inmunidad innata, no vamos a ver mucho. Primero y principal, tenemos que clasificar las células dendríticas en dos. O sea, son una población extremadamente heterogénea. ¿Por qué? Básicamente porque a todas las que se las conoce como células dendríticas se las describió simplemente por su morfología, que son células más o menos plasmáticas, es decir, que tienen más citoplasma que núcleo, y tienen gran cantidad de dendritas. De ahí, células dendríticas. Ahora bien, cuando empezaron a ahorcar un poquito más en las células dendríticas, dieron cuenta que no tienen el mismo origen embrionario, no tienen la misma funcionalidad, y que tenemos una gran cantidad de células dendríticas, ¿sí? Desde el punto de vista inmune, a nosotros nos van a importar hoy dos poblaciones, después vamos a incorporar una tercera cuando veamos ontogenia del linfo T, pero las voy a nombrar en su momento. Son las células dendríticas convencionales o mieloides, ¿sí? Que son las que nosotros llamamos como normalmente células dendríticas. ¿Sí? Estas células dendríticas convencionales o mieloides son las típicas células presentadoras de antígeno, que pueden ser ya derivadas desde médula ósea como células dendríticas, o que haya sido un monocito, que cuando llegó a tejidos se diferencia a célula dendrítica. Y la contraparte son las células dendríticas plasmacitoides. Estas células dendríticas plasmacitoides son las principales encargadas de la respuesta frente a virus, porque son básicamente máquinas de producir interferón de tipo 1. ¿Sí? Si se acuerdan de la clase pasada que vimos los interferones de tipo 1, dijimos que las células plasmacitoides son, que los interferones de tipo 1 se generan frente a infecciones virales. Bueno, estas células plasmáticas son las encargadas de su producción masiva. ¿Sí? Entonces, siempre que vean células dendríticas, estén atentos. Solamente las mieloides o convencionales son las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Las dendríticas plasmacitoides no. Las dendríticas, entonces, mieloides, dijimos que tienen prácticamente todos los PRRs posibles y son las encargadas de decodificar el tipo de patógeno que ingresó al organismo. ¿Sí? Una vez que es encargada de decodificar ese tipo de información, es la que cuando le presente los antígenos a los linfocitos y active a los linfocitos, justamente le transmite esa información. ¿Sí? Y transmita y pueda determinar qué tipo de respuesta inmune adaptativa se necesita para combatir ese patógeno. Entonces, su función esencial es montar la respuesta adaptativa. Podemos dividir las células dendríticas mieloides, en dos, dependiendo de su funcionalidad. Las células dendríticas inmaduras son aquellas que están en los tejidos y que están todo el tiempo fagocitando el medio, ¿sí? Haciendo fagocitosis, o vamos a hablar de lo que se llama pinocitosis. Están ingresando todo el tiempo el medio y sensando el medio. Cuando sensan que hay un antígeno, ¿sí? Cuando sensan que hay presencia de algún microorganismo, que se activan esos PAMPs, o sea, que por ejemplo, sensan la presencia de PAMPs, que se activan esos PRRs, lo que van a hacer es activarse y madurar. Entonces, las células maduras son justamente las encargadas de ir a órganos linfáticos secundarios a activar el sistema inmune adaptativo. Spoiler alert. Las células inmaduras también tienen funciones, y en este caso vamos a ver que son funciones del tipo homeostático. ¿Sí? Lo que pueden hacer es
regular, por ejemplo, que no haya linfocitos que sean autoinmunes. ¿Cómo venimos? ¿Me dejaron sola? Bien, bien. Ah, no. Bien, genial. Y las células dendríticas plasmacitoides, entonces, su función principal va a ser detectar infecciones virales, secretar interferones de tipo 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que son los interferones alfa y beta? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tienen TLR7 y TLR9. El TLR7 y el TLR9, si se acuerdan, son aquellos TLRs que nos permiten censar ácidos nucleicos. Entonces, en cuanto censan esos ácidos nucleicos, las vías de señalización de esos TLRs generan que haya una producción masiva de interferones de tipo 1. Estas células, además de poder migrar a tejido infectado, tienen CCR7 y L-selectina. Si se acuerdan, yo les pedí que CCR7 se acordaran qué era, y era el receptor que te permitía ir a ¿dónde? A ver, ¿se acuerdan? Era el receptor que les dije que necesitaba que se acordaran. CR7, CR7. CCR7. Cristiano Ronaldo, era, yo me acordaba así. Cristiano Ronaldo te permite ir a ganglio. Por eso dije Claro. CR7. CCR7 es lo que les permite ir a ganglio. ¿Sí? Entonces, estas células están no solo en el tejido infectado, sino también en ganglio. Y en cualquiera de las dos funciones, en cualquiera de los dos lugares, perdón, donde desactivan, lo que van a hacer es secretar interferones de tipo 1. ¿Sí? Lo que va a hacer que los interferones de tipo 1 básicamente van a tener una gran función a nivel local, generando refractarias a las células vecinas, y a nivel sistémico, generando lo que se conoce como el estado antiviral, ¿sí? Que también está en el estado de medio enfermucho. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, hagamos así. Sí. Dejemos acá, porque células linfoides viene justo con NK. No es mucho lo que queda, pero prefiero que lo veamos la misma clase que la clase que viene, no hay problema.